Hola, buenos días a todas y a todos. Estamos en un nuevo programa de Sin Editar, un espacio de conversación abierto, pluralista y democrático, que tal como dice su nombre, no se edita, es decir, colocamos a su disposición la entrevista con el entrevistado o entrevistada sin ningún tipo de corte o edición. En Sin Editar, las ideas y las palabras se dicen tal como son. Y el día de hoy tenemos el honor y el placer de conversar con Francisco Buenchumilla Jaramillo, abogado, senador por la región de la Araucanía y militante de la democracia cristiana. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros en Cine Editar. Bueno, Mario, gusto de saludarte en medio de tanto calor que tenemos por acá en el sur, incendios. Está muy difícil la situación, pero un agrado poder conversar contigo. Oiga, senador, estamos en ya iniciado un nuevo proceso constituyente con todo un contexto en el cual el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han tenido un rol fundamental y preponderante. Pero pareciese que la evaluación de lo que ocurrió el 4 de septiembre ha quedado rezagada a un segundo plano. La lectura de los hechos y los acontecimientos de por qué se produjo una votación tan alta por la opción rechazo de la propuesta constituyente de ese momento. Para usted, ¿cuáles son los elementos centrales que significaron que ese 4 de septiembre un 62% de chilenas y chilenos haya optado por la opción rechazo? ¿Cómo leyó usted ese momento que vivimos en septiembre del año pasado? Ese resultado nos dejó a todos estupefactos, buscando una explicación. Yo no esperaba un resultado tan contundente, porque esto fue en 338 comunas de todo el país, de todos los sectores sociales, y por lo tanto fue un resultado transversal que cruzó eh, las comunas más pudientes, las comunas más apartadas, las comunas con una gran votación rural, con votación mapuche. Entonces, la pregunta que todos nos hicimos es, ¿qué nos pasó que tuvimos una derrota tan contundente? ¿Qué es lo que se hizo mal? Y entonces uno ha escuchado múltiples explicaciones, pero lo concreto es que se formó en la gente, yo creo que la impresión de que esto era un experimento. Y la gente tiene miedo a los experimentos, a los saltos al vacío, Mm. a no vislumbrar exactamente para dónde vamos como país. Tal vez la gente comprendió que la Constitución tenía una gran importancia y le tuvo miedo, probablemente, a toda la discusión previa que hubo en el proceso constituyente, en los aspectos formales, en las discusiones sustantivas, en el rol de los medios de comunicación, en el debate. Y yo creo que se formó un cierto miedo colectivo de no querer experimentar una cosa distinta a lo que estábamos acostumbrados respecto de muchos temas. Y yo creo que la gente fue temerosa, cautelosa, y por eso tuvimos este resultado que dejó a este primer experimento constitucional por la soberanía popular completa, en los términos que quedamos, y por eso muchos nos quedamos sin discurso, pensando cómo retomar esto que había sido tan categórico por parte de la gente. Ese es el sentimiento que a mí se me dio en su momento. Y a partir de esa lectura que usted tiene, senador, eh, ¿cómo vislumbra hoy día el proceso constituyente? El Congreso ha jugado un rol importante, ha puesto los bordes, como se llama, y los límites de este nuevo proceso. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que usted espera de este proceso que vamos o ya estamos comenzando a vivir, ya con el nombramiento del comité de expertos, el comité de árbitros y con la pronta elección de los constituyentes en el mes de mayo? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene con respecto a este proceso que se nos viene? Yo tengo un interrogante, una duda, porque después de la derrota del 4 de septiembre, como que en este segundo proceso
se quisieron tomar todas las medidas para no volver a fracasar. Entonces, el Congreso fue muy cauteloso y le colocó una serie de resguardos, partiendo por los 12 bordes que están contenidos, si mal no recuerdo, en el artículo 154 de la Constitución, de la reforma que Mm, hicimos. 12 bordes para decir, mire, estos son los límites en que se va a poder mover el Consejo Constitucional. Se estableció más encima una comisión experta que va a presentar un anteproyecto. Se estableció una comisión técnica de admisibilidad y más encima también hay un recurso ante la Corte Suprema. O sea, se quiso asegurar al máximo de que este próximo proceso no fracase. Pero la interrogante que yo tengo es como se dice si los cuidados del sacristán mataron al señor cura, en el entendido de que el proceso es tan lleno de bordes cautelosos y de seguridad que a lo mejor el proceso puede tener un inconveniente y un riesgo de falta de legitimidad, que la gente sienta de que se fue a la otra punta en el sentido de hacer una cosa prácticamente un contrato de adhesión, mm, eh, una cosa que la soberanía popular no estuvo presente, una cosa entre cuatro paredes, entre un grupo de iluminados. Y entonces este proceso tiene el riesgo de que ha tenido tantos resguardos y tantos cuidados que la gente sintiera de que realmente no refleja las aspiraciones y las necesidades que tenemos como país hoy día. mm, Entonces, de una punta no podemos ir a otra punta, donde tuvimos un proceso amplio, libertario, por así decirlo, lleno de cosas novedosas, distintas, y que la gente tuvo miedo al experimento, y ahora nos vamos a una cosa tan cerrada, tan asegurada, con tantos candados y con tantos resguardos, que la gente sienta que no es nada distinto a la constitución actual que tenemos del 80. Yo le veo ese riesgo. Y en ese contexto, usted usa una palabra que es significativa, legitimidad del proceso. Eh, y además coloca este elemento del candado, que también podríamos entenderlo como los elementos de tutelaje que finalmente el nuevo proceso contiene. Ese riesgo de legitimidad, si es que este proceso nuevo tiene una cantidad de dificultad y de quiebre, ¿dónde quedamos finalmente? ¿Cómo quedamos parados? ¿Cómo finalmente como sociedad nos seguimos constituyendo si no somos capaces de resolver finalmente esta carta mínima de convivencia interna? ¿Cómo ve usted eso si quedamos finalmente empantanados en el proceso y no somos capaces de resolverlo? Bueno, ese es el riesgo que yo veo, porque yo siento que todavía no despejamos como país el significado de fondo que tuvo el estallido social, porque esa fue una crisis, una de las grandes crisis que hemos tenido como país a lo largo de nuestra historia, donde la movilización corrió por cuenta de la gente, de los grupos sociales. No fueron los partidos políticos ni las Fuerzas Armadas, como ha sucedido a lo largo de la historia, los que provocaron estas crisis asonadas o golpes de Estado, sino que fue una movilización espontánea de la gente. Yo pienso que protestando contra las desigualdades profundas de esta sociedad que habíamos construido. Entonces, la pregunta que yo me formulo, ¿con estos procesos constituyentes estaremos dando respuesta a ese movimiento, al estallido social? ¿O tal vez subterráneamente va a seguir el descontento y si no salimos bien de esto, podemos tener de nuevo en el curso de un par de años un nuevo renacer, como diciendo tuvimos un proceso frustrado, no colmó las expectativas, esto fue un arreglín de los poderes fácticos, de los poderes políticos y económicos y de los que guían este país? Yo tengo esa duda que me surge de si estamos haciendo las cosas bien o no para dar una respuesta a lo que subyació, a mi juicio, en el estallido social. Mm. Ahora,
entrado ya en el proceso propiamente tal. Hoy día tenemos 5 listas inscritas, más, porque tengo entendido una lista independiente en algunas regiones del sur. Eh, Pareciese que se juegan dos modelos finalmente al final del día. Un modelo que está asociado a la derecha con respecto a un Estado subsidiario y un modelo que desde la mirada de la centroizquierda y la izquierda coloca el elemento del Estado social de derecho como el eje ideológico más significativo, el cual mirar. ¿Siente usted que ese es finalmente el conflicto que vamos a enfrentar en el punto de vista de este proceso constituyente? ¿Siente usted que es el dilema que tenemos que ser capaces de resolver en este proceso como sociedad? ¿O hay otros temas más de fondo que también tienen que ser abordados? ¿Cómo lo ve usted eso? Yo no estoy tan seguro de eso, fíjate, porque, eh, porque hoy día el capitalismo se ha impuesto en todas partes del mundo, en Asia, en África, eh, y dos de los principales partidos comunistas del mundo, como es el chino y el vietnamita, son los mejores gestores del capitalismo en el mundo. Entonces, ¿cuál es el discurso de la izquierda? ¿La izquierda tiene un proyecto de sustitución del capitalismo o tiene simplemente algunos mecanismos de control de la economía de mercado, que es una cuestión distinta al capitalismo mismo? Entonces, ¿cuál es la diferencia que puede haber entre la democracia cristiana, el PPD, los socialistas, en la prueba de dignidad? En realidad yo no he escuchado a nadie que diga, mire, sustituyamos el capitalismo en Chile. Entonces, hay variaciones sobre el mismo tema de variante socialdemócrata, de un tipo de capitalismo más a la europea. Y la derecha sí, la derecha cree en un capitalismo en Chile tipo neoliberal, a la usanza de los republicanos en Estados Unidos, a los ingleses. Entonces, yo no diría que hay una cosa eh, blanco y negro entre que aquí están los capitalistas y aquí están los anticapitalistas. No, yo creo que en la izquierda chilena y en la centroizquierda hay una cierta lucha por el control del poder, por el control de la variable socialdemócrata, pero que en definitiva son, como digo, regulaciones y que se llama un Estado social y democrático de derecho, tratando de parodiar lo que alguna vez se hizo en Europa. Mm. Pero yo siento que en Chile falta una discusión política e ideológica de hacia dónde queremos caminar, hacia el tipo de capitalismo que en el siglo XXI es posible hacer, con la economía de mercado, de qué manera va a tener bordes, límites, regulaciones, eh, porque yo creo que más bien eh, este tipo de capitalismo hoy día tiene otro tipo de injusticias profundas en la sociedad, en que la gente podrá tener algunos bienes, pero no está satisfecha, porque hay cuestiones culturales, cuestiones de injusticia, clasismo, racismo, diferencias, desigualdades profundas, que son el malestar profundo de la gente. Entonces, ¿de qué manera uno puede salir de eso? Yo creo que ese debate yo lo echo de menos en Chile. No estamos hablando de eso. Y particularmente en la democracia cristiana, no hemos tenido ese debate para decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra apuesta en este mundo del siglo XXI, donde vuelvo a repetir, el capitalismo está vigente en todas partes del mundo? ¿Qué hacemos frente a eso? A mi juicio, es un debate pendiente en la democracia cristiana. Quiero hablar para eso nomás, para no atribuirme una representación que no tengo respecto de la centroizquierda. Pero respecto a la DC, Mm. creo que nos falta ese debate. Y a partir de lo que usted plantea, senador, déjeme llevarlo a un tema particular. Usted nombraba al estallido social como el gran momento en el cual la crisis se expresó con mayor fuerza. Y dentro de uno de los temas que salió y que venía emergiendo y que se hizo un tema emergente y preponderante, fue el tema de los pueblos originarios, o llamarlo de las distintas posibilidades que tiene. Pero hoy día parece que ese tema ha quedado finalmente colocado en una segunda, tercera o cuarto lugar en este nuevo proceso constituyente. Pasamos de una situación en la cual era significativo e importante dignificar y encontrar y encontrarnos
con los habitantes de las primeras naciones a una situación en la cual hoy día, a lo menos así algunos lo leemos, se ve que la situación de los pueblos originarios ha quedado en segundo o tercer lugar. ¿Qué expectativa tiene usted en una región como la que usted representa, además? ¿Cuáles son sus expectativas, su lectura con respecto a lo que va a pasar o lo que le debiese pasar con respecto a lo que son nuestras primeras naciones, nuestros pueblos, nuestros pueblos originarios en este proceso de representación del nuevo proceso constituyente? Un par de comentarios. Lo que sucedió en el primer proceso constituyente fallido es que por primera vez en la historia de Chile hubo una participación importante y notable de los pueblos originarios. Nunca jamás se había participado en un proceso constituyente y además con 17 escaños, una cosa muy importante, representativo de todos los pueblos a lo largo de Chile. Todos los pueblos estaban ahí. Y esos pueblos llegan con ideas, con entusiasmo, con Mm, fuerza, con propuestas, y resulta que al final del día, esas propuestas que se plasmaron en la proposición de constitución es rechazada no solo por los chilenos, entre comillas, sino que es rechazada por los propios pueblos originarios, mm, como que en todas las comunas donde hay mayoría de votantes de pueblos originarios, bueno, el rechazo fue absoluto. Yo te pongo en Tirúa, por ejemplo, bueno, cerca del 80%, y podría nombrar Carahue, Puerto Saavedra, Galvarino, bueno, un montón de comunas. Entonces, ese liderazgo indígena quedó desautorizado por las bases. Las bases dijeron, mire, no, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes hicieron, votaron en contra, porque un escenario podría haber sido que los chilenos hubieran votado en contra y que los mapuches e indígenas lo hubieran apoyado, pero con los resultados aquí, moros y cristianos votaron en contra. mm. Entonces, hay una desautorización al liderazgo. ¿Cómo se queda frente a eso? ¿Cómo se recupera eso? Entonces, ese es un tema pendiente. Y eso que sucedió, la mejor demostración de cómo los liderazgos han caído es que ahora en este segundo proceso no se inscribió nadie. Se inscribieron tres, que es prácticamente la nada misma. Y capaz que ellos ni siquiera junten el porcentaje de votos para tener un representante. Entonces, eso desde el punto de vista del mundo indígena. Pero la situación de los pueblos originarios tiene también una mirada distinta si tú lo miras desde el Estado. Porque la pregunta, el Estado chileno, ¿qué es lo que quiere Mm, en relación con los pueblos indígenas? El Estado chileno optó por simplemente invisibilizarlo, ¿no? Diciendo, mire, este resultado simplemente nos da la razón que los indígenas no quieren nada con esta cuestión. Entonces no le dio ninguna importancia y yo personalmente quedé sin discurso porque uno de los grandes promotores de los 17 escaños que trabajé en el Senado con esa propuesta, bueno, fue este senador. Y entonces, claro, quedamos sin discurso y entonces el Estado optó, por así decirlo, por no incorporarlos a la nueva institucionalidad. En circunstancias que si el Estado tuviera una mirada distinta, hubiera dicho, mire, nos interesa a los indígenas en la institucionalidad del Estado. Y hoy día los deja en la vereda al frente mirando al Estado. ¿Qué va a pasar con eso en el futuro? ¿Qué va a pasar con las exigencias legales que tiene el Estado chileno respecto del convenio 169, que exige participación y consulta, respecto de la Declaración de las Naciones Unidas y de la OEA que firmó el Estado chileno? Entonces, yo creo que esto está pendiente, lo que puede pasar en un tiempo más, porque puede ser que muchos dirigentes digan, el Estado no nos quiere en su institucionalidad, bueno, entonces actuemos fuera de la institucionalidad. Y esa tesis se imponga y otros cuestionen el proceso diciendo que este proceso no es legítimo porque no se están cumpliendo los estándares de los instrumentos jurídicos internacionales que acabo de mencionar. mm. Y hay gente que probablemente va a recurrir a instancias internacionales diciendo se nos quedó afuera en circunstancias que aquí hay leyes que obligan al Estado a tomarnos en cuenta. Entonces, yo creo que se está chuteando para adelante un problema por no tener la visión de incorporarlo, digamos, a pesar de lo que pasó el 4 de septiembre. Senador, y déjenos ahora
permítanos llevarlo a su partido, la democracia cristiana. La democracia cristiana pasó a haber tenido un constituyente en el proceso anterior, ahora a lo menos ya tiene dos personas designadas, tiene además un miembro del comité de árbitros y seguramente va a tener eh, uno o dos constituyentes en el nuevo proceso. A su juicio, ¿cuáles son los elementos centrales que desde la democracia cristiana se debiesen plantear en el nuevo proceso constituyente? Y profundizo la pregunta a un segundo aspecto. Eh, ¿Cuáles son los elementos ideológicos que desde la democracia cristiana uno pudiese esperar que debiesen instalarse o aproximarse a la nueva Carta Fundamental que esperemos nos rija a contar ya de un par de meses más? ¿Cuál es su lectura con respecto a eso? ¿Cuáles son las expectativas que podríamos tener frente a lo que la democracia cristiana puede hacer en el futuro que viene a la vuelta de la esquina? Tal vez a los demócratas cristianos nos hace falta un cierto baño de humildad y de realismo, porque debemos aceptar que somos hoy día un partido chico. No podemos estar girando como si fuéramos el gran partido de Frei Montalva o de los inicios de la transición con Patricio Elwin, cuando éramos como 40 diputados. Yo me acuerdo cuando llegué en 90 y éramos la primera bancada del Parlamento. Bueno, eso fue, hoy día no es. Hoy día somos un partido menor, que tiene muchos problemas que lo cruzan y que tendrá que salir de ellos y ver de qué manera se posiciona nuevamente y se reestructura y se renueva, en fin, y se presenta frente a la opinión pública con una mirada distinta. Y en este proceso constitucional sí hemos logrado tener un par de expertos y alguien en la Comisión de Admisibilidad. Eh, Ojalá tuviéramos un par de consejeros, eso está todo por verse. Y respecto de nuestra postura frente a la nueva constitución, eh, yo creo que es una tarea que ojalá pudiéramos hacer para darle el insumo respectivo al consejero o consejera que pudiera representarnos en esta instancia, con los bordes que hay y que se traduce en lo que se ha denominado que pudiéramos tener un giro respecto al neoliberalismo, en tener una sociedad, un Estado democrático y social de derecho, o sea, un capitalismo más europeo, más a la alemana, más a los países, digamos, nórdicos, y que pudiera significar, digamos, un cierto giro en la nueva constitución, aunque yo todavía no soy tan optimista respecto al resultado y lo que viene. Creo que ha sido un proceso difícil. Mm. Creo que la derecha va a colocar toda su carta y toda su plata en este proceso, eh, pero, en fin, tendremos que apoyar a los consejeros que salgan elegidos. Y por último, senador, permítanos preguntarle, este año se cumplen 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Es un hito que está ahí. Y todavía es una situación que nos conmueve, que nos remece, más allá de las generaciones y generaciones que han ido pasando en la historia del país. Eh, Desde su opinión, desde su mirada, desde su vivencia, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos que tener después de 50 años que pasó el golpe de Estado? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que no olvidar después de un hecho tan desastroso y oscuro como el golpe de Estado cívico-militar que ocurrió en septiembre de 1973? ¿Qué lección tenemos que aprender como país, senador? Mire, eh, yo creo que tenemos en el mundo tantos procesos a lo largo de la historia donde se ha manifestado la fuerza como uno de los elementos centrales de la vida de todas las sociedades. Pero hace como 300 años descubrimos que había un sistema como la democracia que permitía que los seres humanos tuviéramos tolerancia entre nosotros y por lo tanto no fuera la fuerza la que rigiera, como lo hacían los regímenes absolutistas,
sino que es el libre debate de las ideas y la tolerancia entre los seres humanos que nos permite caminar y convivir juntos y no matarnos los unos con los otros. Y eso se tradujo en este sistema de la democracia, donde lo que rige es la ley, donde lo que rige es el pluralismo, donde lo que rige es el respeto entre nosotros, que se tradujo después en los derechos humanos de las personas. Entonces, yo creo que la lección que nosotros tenemos que sacar es que nunca la fuerza va a ser la solución para resolver los problemas entre los seres humanos. La solución tiene que ser de la tolerancia, el diálogo, el ceder y no estar siempre quedado en los sistemas que uno piensa que es la verdad absoluta, sino que uno no tiene la verdad absoluta, sino que el otro también puede tener su propia verdad. Y como entre todos nos aceptamos y nos toleramos con la ley en la mano para poder convivir. Entonces, en Chile lo que tenemos que desterrar es el uso de la fuerza como la solución de los conflictos. Lo que tenemos que decir es que para resolver todos los sistemas tenemos este mecanismo que hemos inventado los seres humanos, llamado democracia, que tendrá muchos defectos, pero que en definitiva nos permite vivir sin matarnos y caminar juntos para el progreso de los seres humanos. Entonces, un golpe de Estado es el uso completo de la fuerza, donde no prima la racionalidad, sino que prima la persecución de las ideas, la persecución de las personas. Y eso es lo que tenemos que desterrar en el horizonte de nuestro país. Ok, senador. Oiga, y por último, veo una estantería grande de libros atrás suyo. ¿Qué está leyendo Sí, por estos días el senador Buenchumilla? ¿Qué nos recomienda para leer estos días? ¿Qué cree usted que podría ser una lectura para estos días de verano, senador? mira, yo por los días de verano, fíjate que es difícil. Yo leo mucho siempre, leo dos o tres libros al mismo tiempo. Mira, estoy leyendo un libro jurídico sobre el proceso legislativo. Siempre leo cosas jurídicas, te lo tengo acá. Estoy leyendo un libro de Sigmund Bauman sobre extraños llamando a la puerta, Mm, para los efectos de ver todo el tema de migraciones. mm, Y a mí me encanta estudiar el tema del capitalismo. Estoy leyendo un libro de Paul Mason mm. sobre postcapitalismo hacia un nuevo futuro. Entonces, ahí tengo otros más parecidos. Y de repente estoy leyendo también la historia de Temuco. Así me entretengo. En varios libros, de todo tipo. Oiga, Pero senador. paso mis vacaciones. ¿M? Bueno, senador, le queremos dar las gracias por su tiempo, por su disposición, por la conversación. Así que muy, muy agradecido estar en este programa sin editar de La Fontana. Así que muchas, muchas gracias por su tiempo. Me gustan los programas sin editar, porque tú hablas así, digamos, improvisando, ¿no? Eh, pero en fin, así que ha sido muy grato, Mario, conversar con usted. ¿M? Ya pues, Estoy a su disposición cuando gusten. ya Listo. senador, te lo agradecemos mucho y nos estamos viendo en otro programa. Hasta luego, chao.